Resplandor humano. Nuestro tema aquí es la luz que emana de los cuerpos humanos. Como ocurre con muchos de nuestros fenómenos, se pueden dar ejemplos desde la antigüedad hasta la actualidad. Los datos provienen principalmente de tres tipos de fuentes: la medicina, la religión y el folclore. Sin embargo, el efecto es el mismo en todas partes. Las personas se iluminan. En mayo de 1934, la mujer luminosa de Pirano fue una sensación que se extendió desde las disputas de la prensa médica italiana a los periodistas de todo el mundo. La señora Ana Morano era una paciente con asma y durante un periodo de varias semanas emitía un resplandor azul desde sus pechos mientras dormía. Muchos médicos acudieron a presenciar el fenómeno, que era visible durante varios segundos seguidos. Un psiquiatra afirmó que la causa era organismos eléctricos y magnéticos en el cuerpo de la mujer desarrollados en grado eminente, lo cual era una forma de decir que no se sabe nada. Otro médico sugirió radiación electromagnética de ciertos compuestos en su piel. Esto hace referencia a las teorías entonces vigentes sobre la bioluminiscencia, como las que se encuentran, por ejemplo, en la naturaleza de la luz animal de E. N. Harvey de 1920. El doctor Proti, que hizo una extensa declaración sobre sus observaciones de la señora Morano, postuló que su condición de debilidad, junto con su ayuno y fervor religioso, aumentaba la cantidad de sulfuros en su sangre y que dado que el dado que el poder radiante natural de la sangre humana está en el rango ultravioleta y que la radiación ultravioleta puede estimular la luminiscencia de los sulfuros, esta era una explicación razonable. Véase The Times, 5 de mayo de 1934. Claramente esto no explicaba la extraña periodicidad o localización de los destellos azules, y los investigadores avergonzados guardaron silencio. El propio Harvey habla de bacterias luminosas que se alimentan de los nutrientes del sudor, pero según el propio testimonio de Proti, Ana Morano solo sudaba profusamente después de las emisiones de luz, durante las cuales su ritmo cardíaco se duplicaba. A ver qué dice la imagen. A ver, arriba dice hasta qué punto es tirano su pilar y mensajero. Abajo dice Brown, todos ustedes son lo mejor de la creación de Dios, Deu, Ash, Yah, O, Nut, Por, Ni, Parkadi, Ke. En el arte de la mayoría de las culturas, la santidad o el poder sagrado se ha representado mediante la luz corporal conocida como aura o halo. En esta ilustración manuscrita de la biografía del apóstol, circa 1368, el profeta Mahoma aparece envuelto en una llama dorada durante su visión del ángel Gabriel. Bueno, claramente esto no explicaba la extraña periodicidad o localización de los destellos azules, y los investigadores avergonzados guardaron silencio. El propio Harvey habla de bacterias luminosas que se alimentan de los nutrientes del sudor, pero según el propio testimonio de Proti, Ana Morano solo sudaba profusamente después de las emisiones de luz, durante las cuales su ritmo cardíaco se duplicaba. Numerosos libros de texto de toxicología hablan de las heridas luminosas, algunos en términos de bacterias y otros en términos de la visión moderna, de que las secreciones contienen los compuestos bioquímicos luciferina y luciferasa y una sustancia llamada ATP, trifosfato de adenosina, que normalmente se mantienen separados, pero cuando se juntan emiten una tenue luminiscencia. El mismo proceso ilumina la luciérnaga. Bueno, el gusano que brilla y el firefly, que ambos se traducen como luciérnaga. Sin embargo, si esta teoría fuera aplicable, la señora debería haber brillado por todas partes. En Muerte, sus causas y fenómenos de 1911,
Hereward Carrington habla de un niño que murió de indigestión aguda. Mientras los vecinos preparaban el sudario, notaron que el cuerpo estaba rodeado de un resplandor azul que irradiaba calor. El cuerpo parecía estar en llamas. Los esfuerzos por extinguir la luminiscencia fracasaron, pero finalmente se desvaneció. Los registros médicos del efecto luciérnaga humana casi siempre se refieren a casos patológicos. Por ejemplo, Gould y Pyle, en su monumental obra Anomalies and Curiosities of Medicine de 1896, hablan de una mujer con cáncer de mama. La luz de la llaga podía iluminar las manecillas de un reloj a varios metros de distancia. A ver qué dice acá en la imagen. San Francisco de Paula, fallecido en 1507, es uno de los muchos santos cuyo resplandor corporal ha sido documentado. Cuyo resplandor corporal ha sido bien documentado. También se le atribuye el poder de la inmunidad al fuego. El único caso de emisión de luz de una persona por lo demás sana que tenemos registrado, aparte de los santos, se encuentra en una carta al English Mechanic el 24 de septiembre de 1869. Una señora estadounidense al acostarse descubrió que una luz salía de la parte superior del cuarto dedo del cuarto dedo de su pie derecho. Frotar aumentaba el brillo fosforescente y se extendía por su pie. También se desprendían vapores, lo que hacía que la habitación fuera desagradable y tanto la luz como los vapores continuaban cuando el pie se sostenía en un recipiente con agua. Ni siquiera lavarse con jabón pudo atenuar el dedo. Duró 3/4 de hora antes de desvanecerse y fue presenciado por su esposo. Por raras que sean estas condiciones fisiológicas, aún ocurren, aunque de forma inesperada, como en el caso de una mujer vietnamita de 56 años en Hue. En un relato aprobado por los ancianos de la comuna, la señora Nguyen Thi Xuong emitió un suave resplandor amarillo durante 4 horas en la noche del 4 de febrero de 2003. Sus Su esposo, un médico de la comuna, confirmó que esto continuó todas las noches durante los siguientes 5 días, pero pensó que podía tener algo que ver con una acumulación de electricidad estática. Todo lo que la señora Swan, aunque su apellido debería ser Nguyen, todo lo que la señora Swan decía era, mi vida está siendo perturbada por visitantes curiosos. Melbourne, día 21, febrero del 2003. A ver qué dice arriba. Las técnicas fotográficas modernas han reavivado el interés por el aura, la yema de un dedo vista con el método Kirlian de alto voltaje. A veces la radiación humana parece estar relacionada con fenómenos electromagnéticos inexplicables, y en Personas Eléctricas, en la página 79, damos varios relatos de bebés luminosos, pero ninguna cantidad de casos basados en enfermedades puede igualar la muestra de luminosidad que ofrecen los místicos. El halo o aula brillante es en todas partes el atributo del hombre espiritual y solo podemos suponer que este símbolo universal se deriva de un fenómeno universal de la experiencia común. Los hombres santos brillan, a veces de forma resplandeciente. Incluso en el lenguaje cotidiano nos referimos a rostros brillantes o radiantes de felicidad, que irradia felicidad. Que esto no sea simplemente una figura retórica es aceptado con cautela por la Iglesia. Prosper Lambertini, de 1765 a 1758, más tarde el Papa Benedicto Más tarde el Papa Benedicto XIV fue responsable de formular el proceso de beatificación. En De Beatificatione, él escribió, parece ser un hecho que hay llamas naturales que a veces rodean visiblemente la cabeza humana y que también de toda persona
y que también de toda la persona de un hombre puede en ocasiones irradiar fuego de forma natural, no como una llama que fluye hacia arriba, sino más bien en la forma de chispas que se desprenden por todas partes. Como uno de los muchos ejemplos podemos citar la biografía de Santa Liduvina de Tomás de Kempis, 1379 a 1471. Y aunque siempre yacía en la oscuridad y la luz material era insoportable para sus ojos, sin embargo, la luz divina le era muy agradable, por lo que su celda a menudo se inundaba tan maravillosamente por la noche que a los espectadores la celda misma parecía llena de lámparas o fuegos materiales. Tampoco es extraño que rebosara incluso en el cuerpo con un brillo divino. El padre Herbert Thurston admitió, hay tantas historias de sacerdotes santos que iluminaban una celda oscura o una capilla entera con la luz que emanaba de ellos o sobre ellos, que me inclino fuertemente a adherirme a la interpretación más literal. Es incuestionablemente cierto que hay cientos de ejemplos de este tipo en nuestros registros hagiográficos y aunque un gran número de ellos se basan en un testimonio bastante insuficiente, hay otros que no pueden dejarse de lado a la ligera. Por lo tanto, no puede haber ninguna razón adecuada para negar la credibilidad del relato de fenómenos similares cuando se registran de aquellos cuya eminente santidad y maravillosos dones de gracia son universalmente reconocidos. Fenómenos físicos del misticismo, 1952. Quizá lo más interesante de la declaración del padre Thurston es la referencia a la luz que fluye de ellos o sobre ellos. Ambos tipos de luz están claramente implícitos en en el pasaje sobre Santa Liduvina. Thurston continúa relatando la siguiente historia sobre el teólogo español, el padre Francisco Suárez, en el colegio jesuita de Coimbra, Portugal. Un hermano laico anciano, Jerome da Silva, vino a informar al padre de la llegada de un distinguido visitante. La habitación exterior de sus aposentos estaba a oscuras, cerrada con contraventanas para protegerse del calor de la tarde. El biógrafo de Suárez, el padre R. de Scorraile, registra el relato de da Silva sobre el incidente. Llamé al padre, pero no respondió. Al correrse la cortina que cerraba su cuarto de trabajo, vi a través del espacio entre las jambas de la puerta y la cortina un gran resplandor. Aparté la cortina y entré en el aposento interior. Entonces noté la luz cegadora que provenía del crucifijo. La luz que venía del crucifijo tan intensa que era como el reflejo del sol en las ventanas, y sentí que no podría haber permanecido mirándola sin quedar completamente deslumbrado. Esa luz emanaba del crucifijo sobre el rostro y el pecho del padre Suárez, y en ese resplandor lo vi arrodillado frente al crucifijo con la cabeza descubierta, las manos juntas y el cuerpo en el aire a 5 palmas, unos 3 pies del suelo, a la altura de la mesa sobre la que se encontraba el crucifijo. Al ver esto me retiré como si estuviera fuera de mí, con los pelos erizados como las cerdas de un cepillo, y esperé sin saber muy bien qué hacía. Aproximadamente un cuarto de hora después el padre salió, sorprendido de ver al hermano esperando. Cuando el padre oyó que había entrado en la habitación interior, me agarró del brazo y juntando las manos y con los ojos llenos de lágrimas, me imploró que no dijera nada de lo que había visto, al menos mientras él viviera. Compartían el mismo confesor, quien sugirió a da Silva que escribiera su relato y lo sellara con la promesa de que no se abriera ni se leyera hasta después de la muerte del padre Suárez. Los tres eran conocidos por su piedad, no tenían nada que ganar con el engaño y el relato tenía un tono de honestidad. De la misma manera, San Francisco de Asís fue elevado, se elevó, fue elevado e iluminado, y el resplandor de los santos. Felipe Neri, Catalina de Ricci, Francisco de Paula, Alfonso, María de Ligorio y muchos otros que fueron santos, pero nunca beatificados, brillan en sus biografías. Algunas leyendas podrían entonces no ser tan míticas como es tan fácil suponer. Cuando Moisés bajó del Sinaí,
Está escrito en Éxodo 34, 29 a 35, que la piel de su rostro brillaba tan intensamente que todos los que lo contemplaban tenían miedo de acercarse a él. Durante algún tiempo después, en presencia de otros, tuvo que usar un velo. La idea del aura como una manifestación física del campo de energía que rodea a cada ser vivo ganó mayor popularidad con la llegada de la teosofía a finales del siglo XIX, aunque los teósofos creían que las auras humanas solo eran visibles para los clarividentes, esto no impidió que varios fotógrafos emprendedores intentaran capturar el fenómeno en película. Veas Thelma Moss, La probabilidad de lo imposible. El más exitoso de estos intentos fue realizado por el ruso Semyon Kirlian y su esposa, quienes en 1939 experimentaron con película expuesta a las descargas eléctricas de objetos o personas seleccionados colocados en un aparato especial. Las fotografías de Kirlian de auras humanas con sus ricos y variados colores se han utilizado posteriormente como herramientas de diagnóstico, principalmente por terapeutas alternativos, aunque los críticos siguen sin estar convencidos de que muestren algo más que descargas coloridas de electricidad estática. Gente eléctrica. Uno de los primeros casos investigados científicamente de una persona eléctrica fue el de Angélique Cottin, de la Perrière, Francia, cuya extraña condición comenzó el 15 de enero de 1846, cuando tenía 14 años y duró 10 semanas. Siempre que se acercaba a los objetos, estos se alejaban de ella. El más mínimo toque de su mano o vestido era suficiente para hacer que los muebles pesados giraran o saltaran, y nadie podía sostener un objeto que ella también sostenía sin que se les escapara de las manos. La Academia de Ciencias nombró un grupo de estudio y un famoso físico, François Arago, publicó un informe en el Journal des Débats, febrero de 1846. Señaló que su poder parecía ser como el electromagnetismo. Las brújulas se volvían locas en su proximidad, que era más fuerte que era más fuerte por la noche y parecía emanar de su lado izquierdo, particularmente de su muñeca y codo izquierdos. La pobre Angelica a menudo se encorvaba mientras el fenómeno estaba activo. Su ritmo cardíaco aumentaba a 120 por minuto y estaba tan asustada que huía repetidamente de la escena. No tenemos forma de saber cuántos casos históricos de poltergeist fueron en realidad instancias del síndrome de alto voltaje. El doctor E. J. Dingwall presenta una colección de relatos de desviaciones de brújulas y movimientos en muebles, etcétera, en su historia de 4 volúmenes de fenómenos hipnóticos anormales de 1967. El primer caso mencionado ocurrió en 1786. Se reportan casos a lo largo del siglo XIX. Caroline Clare, de 17 años, de London, Ontario, enfermó en 1877. ¿Qué dice acá? Aquí está Angélique Cottin hace mover muebles en París en 1847. ¿Cómo se llamaba esta chica? Caroline Clare de Londres, Ontario. Su peso bajó a 40 kilos y sufría ataques dramáticos, describiendo lugares lejanos que nunca había visto. Cuando se recuperó aproximadamente un año y medio después, su vida se convirtió en una pesadilla debido a fuertes descargas eléctricas. Los objetos que entraban en contacto con ella se magnetizaban. Los cubiertos se le pegaban a la piel y la otra persona tenía que quitárselos. Fue objeto de una investigación y un informe de la Asociación Médica de Ontario en el verano de 1879. En la década de 1890, otra adolescente, Jenny Morgan de Sedalia, Missouri, sufrió una descarga eléctrica similar. Desprendía chispas que caían sobre los objetos cercanos. Los animales levitaban y las personas lo suficientemente olvidadizas como para estrecharle la mano o tocarla a menudo quedaban inconscientes. Frank, Frank McKinstry de Joplin, Missouri, fue
Fue el objeto de un estudio en 1889. Cuando se sentía cargado tenía que seguir moviéndose porque si se detenía sus pies se quedaban pegados al lugar y tenía que pedir a los transeúntes que levantaran los pies y liberaran la carga. De manera similar, Louis Hamburger, de 16 años, fue estudiado por la Facultad de Farmacia de Maryland en 1890. Él también era un imán humano y podía hacer que objetos metálicos colgaran de su piel. Con las puntas de 3 dedos podía levantar un frasco de vidrio lleno de limaduras de hierro que pesaba alrededor de 5 libras. Estos casos y los de algunas otras personas eléctricas han sido brevemente narrados por Frank Edwards, Vince, Vincent Gaddis y otros. Los doctores Gould y Pyle, en su monumental obra Anomalies and Curiosities of Medicine de 1896, también tratan sobre humanos eléctricos. En 1938, el Consejo Universal para la Investigación Psíquica se reunió en Nueva York para ofrecer un premio de $10.000 por demostraciones de fenómenos psíquicos no reproducibles mediante trucos. Una anciana, la señora Antoine Timmer, mostró cómo los cubiertos se le pegaban a las manos como si su piel estuviera magnetizada, pero su caso fue desestimado porque el presidente, el ilusionista Joseph Dunninger, dijo que él mismo podía hacer lo mismo con un hilo oculto. Así se perdió para siempre otra oportunidad de investigación. Quizás el caso más famoso de ese asombroso periodo fue el de Lulu Hurst, quien entre 1883 y 1885 hizo carrera en el teatro como la Maravilla de Georgia antes de renunciar para casarse con su representante. El fenómeno comenzó como en un caso clásico de poltergeist, poco después de cumplir 14 años. La porcelana se rompía en su presencia y por la noche se oían golpes y ruidos espantosamente fuertes en la habitación que compartía con su hermana menor. Pronto se descubrió que las preguntas que se hacían en la habitación se respondían con golpes de sí y no. Al día siguiente de que comenzaran los ruidos, Lulú le entregó una silla a un pariente. Mientras la silla se retorcía en las manos de Lulú, 4 hombres intentaron sujetarla, pero la fuerza era demasiado grande. La silla se rompió en pedazos y fueron arrojados violentamente hacia atrás. Lulú, como Angelique, salió corriendo gritando de la casa. En 2 semanas sus padres habían convencido a Lulú de convertir su aflicción en una actuación. En ella, en la actuación, ella, ella presentaba variaciones sobre el tema de una niña que frustraba a varios hombres adultos. Sostenía un extremo de un taco de billar mientras 2 hombres forcejeaban sin éxito con el otro extremo, mientras 2 hombres forcejeaban sin éxito con el otro extremo para que tocara el suelo. También podía levantar a 3 hombres sentados en el regazo de otro en la misma silla, simplemente apoyando las palmas abiertas en el respaldo. Luego tocaba ligeramente la silla mientras 5 hombres intentaban en vano moverla. Frank Edwards, en Gente extraña de 1961, cita numerosos relatos contemporáneos. Los investigadores, a quienes se les permitió acercarse tanto como quisieran, no encontraron evidencia de tensión ni engaño en la niña. Ford menciona a otras 2 personas inamovibles de ese periodo: la señora Annie Abbott, quien demostró sus poderes en Londres en noviembre de 1891, y la señora Mary Richardson en Liverpool en septiembre de 1921. Holmes investigó ambos casos para su libro Hechos de la ciencia psíquica y concluyó que las mujeres no resistieron la presión, pero que de alguna manera inexplicable la presión ejercida sobre ellas no las alcanzó ni las tocó. A ver qué dice en la imagen. Nina Kulagina mueve una fila de fósforos aparentemente sin tocarlas, de una película rusa de 1967. Fuerzas sin reacción parecen surgir en la mayoría de los casos de poltergeist. Sin embargo, recomendamos precaución al explicar estos efectos como productos
de campos bioeléctricos inusuales. En muchos casos de actividad poltergeist no se conoce ninguna intervención humana. Todo intento de establecer un factor constante en nuestros fenómenos puede ser contrarrestado por casos contrarios, como si los fenómenos se deleitaran en burlarse de nosotros. Es asombroso que se haya realizado poca investigación seria, si es que se ha realizado alguna, sobre las causas patológicas de los efectos paraeléctricos. Los científicos parecen haber sido asustados por el elemento oculto poltergeist en el fenómeno. Las únicas analogías para la aparición y descarga de voltajes tan altos se encuentran en los procesos bioeléctricos de animales como las anguilas. Cada célula de nuestro cuerpo puede generar una pequeña carga. El doctor Main R. Code, Fate, julio del 59, creía que una pulgada cúbica de células musculares humanas podría, en teoría, generar 400.000 voltios de muy bajo amperaje, pero se necesita un alto amperaje para causar los efectos que hemos mencionado, y aún no tienen explicación. El fenómeno de las personas eléctricas no solo se asocia con los adolescentes. Ya en la década de 1930, el nuevo campo de la bioelectricidad traía a personas como Harold Saxton Burr, profesor de anatomía de la Universidad de Yale, quien descubrió que probablemente todos los seres vivos generan sus propios campos electromagnéticos, generalmente bastante débiles. Un experimento extraordinario con un colega, el doctor Leonard J. Rabbit, sugirió que la bioelectricidad a veces puede verse afectada psicosomáticamente. En su Blueprint for Immortality de 1972, registra que una emoción de dolor recordada bajo regresión hipnótica causó un aumento de 14.000 voltios durante 2 minutos y medio. ¿Qué dice en la imagen? Algunas personas están tan cargadas de estática que pueden encender algunos tipos de bombillas con solo sostenerlas. Por ejemplo, Vivian Jones, de 12 años, de Henbury, Bristol, sufrió una descarga eléctrica inexplicable tras romperse el brazo en febrero de 1976. Durante 2 días, su cabello estuvo permanentemente erizado y electrocutaba a las personas con potentes descargas cada vez que las tocaba. La televisión y las luces parpadeaban en su presencia y los relojes se detenían. Un médico que lo atendía en el Hospital SudMed de Bristol dijo que no era inusual y que había visto personas con campos magnéticos lo suficientemente fuertes como para levantar barras de hierro. En la década de 1980, el aventurero profesor de Oxford, Dr. Michael Challis, realizó un estudio de 4 años con 600 personas cuyas mentes o cuerpos se vieron afectados de alguna manera por la electricidad. En su libro Electric Shock Book de 1988, describe a la señora Jacqueline Priestman, de 22 años, de Sale, Manchester, quien registró cargas de electricidad estática 10 veces superiores al nivel normal. Era capaz de transmitir rayos en miniatura, dijo, que provocaron que 30 aspiradoras y muchos otros electrodomésticos se cortocircuitaran o funcionaran mal, ya sea en su presencia o cuando los tocaba. Bull y Pyle mencionan a un niño Zulu de 6 años que emitía descargas intensas y fue exhibido en Edimburgo en 1882. Hodor, en su Enciclopedia de la Ciencia Psíquica, habla de un bebé nacido en Saint-Urbain, Francia, en 1869, que electrocutaba gravemente a todos los que lo tocaban. Rayos luminosos salían disparados de sus dedos, y cuando murió con solo 9 meses de edad, se observó un resplandor alrededor de su cuerpo durante varios minutos. Douglas Hunt, escribiendo en Prediction, enero de 1953, da otros 2 casos de bebés de alto voltaje. Uno pudo cargar una botella de Leyden y el otro causó vibraciones en objetos cercanos a él. También se le vio rodeado por un suave resplandor blanco. Otra curiosa pieza del rompecabezas apareció en Electrical Experimenter, junio de 1920, en la que el doctor J. B. Ramson, médico jefe de Clinton,
médico jefe de la prisión de Clinton de Nueva York, informó sobre 34 convictos que sufrieron intoxicación por botulismo. Uno había intentado tirar un trozo de papel y lo encontró pegado a su mano. Pronto todos los afectados se encontraban en la misma condición de alta tensión, cuya intensidad variaba según la gravedad del envenenamiento. Las brújulas se volvieron locas en su vecindad y los objetos metálicos se desviaron de su alcance, pero los objetos se des- pero pero los efectos se desvanecieron a medida que se recuperaban. La historia del poltergeist muestra muchas interferencias electromagnéticas, desde luces que se atenúan hasta aparatos que funcionan sin energía, como se vio en un famoso caso en Rosenheim, Baviera, en 1967. Las traducciones de la investigación del profesor H. Bender, el doctor Andreas Resch y otros se pueden encontrar en The Journal of Paraphysics. A ver, ¿qué dice acá? En 1990, Nikolai Suburov, de 55 años, un patrullero de la milicia en una aldea de la región rusa de Kirov, afirmó ser capaz de generar una atracción magnética a voluntad que permitía que los objetos, incluso los pesados, adhirieran a se adhirieran a su piel. 300 participantes de una competición de imán humano celebrada en Bulgaria reivindicaron habilidades similares. Tres generaciones de la familia Tenkaev, también de Rusia, fueron sometidas a pruebas en el Departamento de Física de la Universidad Estatal de Saratov, donde el padre Leonid logró pegar objetos de 23 kilos a sí mismo. Comparó el proceso con imaginar cómo se acumula calor en el interior de su cuerpo. Pruebas posteriores en Japón parecieron confirmar la capacidad de la familia Tenkaev. En un caso similar, se afirma que Inga Gaidochenko, una niña bielorrusa de 12 años, supuestamente puede levantar un mazo de 4 kilos con las palmas de las manos. Ninguna de las noticias originales indica si la fuerza de atracción es magnetismo, aunque esto podría determinarse fácilmente. De ser cierto, ambas son formas extrañas de magnetismo. Se dice que tanto el vidrio como el plástico se adhieren con la misma facilidad a Suvorov, mientras que Inga puede atraer madera y plástico, pero no vidrio. Interferencias con teléfonos, energía eléctrica y luces se centraron en una niña, Anne-Marie Schneider, y los fenómenos estimulados por su presencia incluían muchos de los trucos mecánicos normales del repertorio poltergeist, como bombillas que se desenroscan de sus casquillos, cajones que se abren, cuadros que giran en la pared, etcétera. Solo con este caso, con su gran cantidad de pruebas documentales e incluso filmadas, queda claro que el fenómeno de las personas eléctricas existe, sea cual sea su explicación.